Bueno, ya estamos entonces preparados para estar aquí abriendo nuestras Biblias y hacerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Vamos a leer los primeros versos en adelante. Juan, capítulo 9. Es un pasaje muy conocido, en alguna oportunidad hemos hablado de esto. Hoy voy a tocarlo desde otro ángulo, si el Señor nos permite. Juan capítulo 9, si usted lo encuentra, por favor puede hacerlo, se pone de pie. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso primero. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estante de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y vamos a pedirle al Señor también que esté hablando profundo a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias en esta hora por tu presencia, Señor, en este lugar. Porque tu promesa es que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Tú estás presente aquí, no solamente en espíritu, Señor, sino a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esa palabra que es espíritu es también una semilla que es implantada en nuestro espíritu, Señor, para dar fruto al 100%. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esto. Te damos gracias porque esta palabra no cae en saco roto, sino que la atesoramos, la guardamos, Señor, y sabemos que vamos a ver ese fruto. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano querido. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos este caso de un ciego sanado por el Señor a través de un procedimiento bastante inusual, ¿verdad? Para aquellos que estamos acostumbrados siempre a ver las cosas desde la óptica humana. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Amén. Fíjese, solamente voy a decir, y luego me voy a enfocar en el asunto del lodo sobre los ojos del ciego, pero qué procedimiento extraño adoptó el Señor en esta ocasión para sanar a este ciego. Estaba ciego, le hicieron algunas preguntas a sus discípulos, pero este hombre que estaba ciego no decía nada, él estaba allí, pero Jesús entonces hace lodo con la tierra, ¿sí? Él escupe en la tierra y hace lodo y hace una pasta, una mezcla, ¿sí? Con su saliva y unta los ojos del ciego. Le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Y él hizo así, y cuando se lavó los ojos recobró la vista o pudo ver. Ahora, qué cosa extraña, ¿verdad? Nos repetimos nuevamente, de que Jesús usó saliva de él para hacer esta mezcla, para provocar este barro, ¿sí? Y usted sabe que la saliva, siempre hay una tendencia en el ser humano de rechazar, ¿verdad?, la saliva de los extraños, de otras personas. ¿Por qué? Porque hay algo muy propio en cada uno de nosotros de decir: bueno, qué asco, ¿no? Escupió ahí y
¿cómo? Y después le echó saliva en los ojos con el barro. Y no era un ungüento especial, no era alguna crema, ¿verdad?, elaborado en un laboratorio moderno. No, era barro, hecho con la saliva del Señor. Y está esa tendencia siempre al rechazo a ese tipo de cosas. Repito una vez más, para la fe no hay barreras. Amén. No hay barreras. Dios hace las cosas como Él quiere, y el Señor comprendió que el plan de su Padre era precisamente que esa era la operación que iba a funcionar en la ceguera de este hombre. Había una pregunta previa, que no me voy a enfocar demasiado en ello, que sus discípulos le hicieron. Rabí, que significa maestro, le dijo: ¿quién pecó, este o su padre, para que éste haya nacido ciego? ¿Quién fue el causante de esta desgracia en este hombre? ¿Por qué este hombre nació ciego de nacimiento? Nunca había visto. Pero ¿por qué él tiene que pagar con ceguera algo que a lo mejor él nunca hizo? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué es la causa? ¿Quién pecó, él o su padre? Obviamente que él no había pecado porque nació ciego de nacimiento. Entonces la tendencia en aquella época era siempre culpar, ¿verdad?, a los padres, a los abuelos, por las situaciones que podían heredar hijos o nietos, etcétera, la descendencia de aquel gran pecador o pecadora. Bueno, la Biblia enseña en que en ocasiones sí así ocurre. Pero Jesús no quiso enfocarse en la enseñanza a sus discípulos acerca de las condiciones, ¿verdad?, que lleva el pecado, las consecuencias, sino que quiso mostrar un ángulo, ¿verdad?, diferente. El ángulo positivo, vamos a llamarlo así, de decir, bueno, no nos enfocamos en quién tiene la culpa. Usted vio que siempre que cuando hay un problema alguien tiene la culpa, y lo primero que se busca es el culpable. ¿Quién es el culpable? El que está enfrente, el que está a mi lado, el que está más allá. Y nadie dice, yo puedo ser el culpable. ¿Sí? Entonces siempre está la tendencia a echarle la culpa a otro. Recuerde a Adán, cuando le preguntó el Señor que por qué él había desobedecido, y dice: la mujer que tú me diste me llevó a la desobediencia, ¿sí?, a comer del fruto prohibido. Era verdad lo que Adán estaba diciendo, pero ahí estaba mostrando, ¿verdad?, que en la naturaleza humana está esa tendencia siempre a culpar al otro, a culpar a los demás, al culpar a la esposa, al esposo, al hijo, al padre, al abuelito, al tío, a la tía, a culpar a un familiar, ¿sí?, a culpar al patrón del trabajo, a los compañeros del trabajo, a culpar a los gobernantes. Es muy propio de cuando la economía funciona mal, todos culpamos al gobierno. Y digo todos porque a veces yo también caí en eso. Entonces, y bueno, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengano. Pero ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esa situación? Y lo que Jesús quería mostrar, de que no es enfocarnos en buscar culpables la solución a los problemas, es enfocarnos a saber de que cada cosa negativa, por negativa que sea y parezca, va a traer siempre una bendición. Recordemos que el Señor nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Entonces, ahí vemos que Jesús quería reenfocar a sus discípulos. Les quería mostrar de que no anden buscando culpables, ¿sí? Hay gente especialista en buscar culpables, ¿sí?, investigadores privados de la vida de los demás, buscando culpables, ¿sí?, pero nunca ellos se analizan y se exploran y se examinan a sí mismos para ver si no son parte también del problema. Bueno, eso es lo que Jesús quería mostrar en ese ángulo, y también mostrando que a pesar de lo grave que podía estar esa situación, no miremos la gravedad, miremos con fe, miremos que detrás de eso Dios tiene un plan, como para cada cosa negativa que nos pasa en nuestra vida. Dios tiene con seguridad un plan que nos va a llevar a la bendición. Amén. Bueno, eso es lo que Jesús quiso decirle. No eludió él la pregunta de sus discípulos, sino que intentó reenfocarlos, y yo creo que lo consiguió. Y también él nos quiere reenfocar a nosotros, por si tenemos esa
tendencia siempre a buscar culpables. Entonces, nosotros tenemos que aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener una vida mejor, una vida más feliz, una vida de disfrutar realmente de la vida y no estar siempre ahí buscando los culpables, buscando y quejándonos, buscando el pelo en la leche en la vida de los demás. Busquemos la viga en nuestro propio ojo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el tema no es este, pero lo tengo que mencionar porque lo leímos. Pero Jesús hace, y ahí me enfoco en esto, hace lodo, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Yo no sé si lo mencioné esto antes aquí. Yo por mucho tiempo me preguntaba cuál era, ¿verdad?, el significado de esto. Y no lo alcanzaba a comprender. ¿Por qué hizo lodo? ¿Por qué agarró tierra y escupió ahí? Y entonces untó los ojos del cielo. Quiero que me acompañe a leer en Levítico 2.5. Si alguno lo tiene y lo puede leer en voz alta, yo se lo agradezco. Levítico 2.5. Ahí vamos a encontrar una palabra clave o una frase clave en lo que estamos analizando. Levítico 2.5. Si alguno lo encontró, por favor, léalo. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Será de flor de harina, ¿sí?, sin levadura, amasada con aceite. En las figuras bíblicas que nos muestra y la simbología bíblica que encontramos en el Antiguo Pacto, estamos hablando de algo que es simbólico en el Antiguo Pacto, aunque era algo que realizaban los sacerdotes, que era una ofrenda. ¿Era una ofrenda de paz, dice? A ver. No, más si ofrecieres ofrenda de sartén. De sartén. Había distintos tipos de ofrendas que se hacían en aquella época. Dice, preparada en el comal, yo tengo otra versión, si tu ofrenda es una ofrenda de harina preparada en el comal, será de flor de harina mezclada con aceite. Entonces, lo que me llamó la atención también de este verso es la mezcla. Aquí encontramos harina mezclada con aceite. En el caso del ciego, para la cura del ciego, encontramos barro mezclado con saliva. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que en este verso, en el Levítico que hemos leído, Levítico 2, verso 5, nos damos cuenta de esta mezcla, pero que hay un simbolismo profundo encerrado en ese verso. Dice, flor de harina, ¿sí? Flor de harina, ¿sí? Flor de harina mezclada con aceite. La flor de harina, la harina más fina, la harina que se utilizaba para este tipo de ofrenda, entonces nos habla de la persona del Señor Jesús. Usted sabe que la harina se procesa, no vamos a estar explicando en detalle todas las cosas, hay un procedimiento para conseguir la harina, no es así nomás que uno saca el trigo, ¿sí?, y entonces ya tiene la harina. No, al trigo hay que cosecharlo, hay que descascararlo y después también se lo prensa, se lo pisa en un molino. Antiguamente se hacía, hoy hay máquinas industriales que hacen estas cosas, pero se hace en un molino, antiguamente en una rueda de molino, que giraba y giraba, quizás impulsada por la energía del agua, de algún arroyo o algún río, y entonces continuamente ese molino estaba siendo abastecido de grano para que el grano sea pisado y de ahí salía la harina. Hoy en día el procedimiento es muy similar, obviamente con mayor tecnología, pero en definitiva es el grano pisado, el grano molido, ¿sí?, la harina. Entonces, no solamente la harina de trigo, sino también, como era el caso, sino también la harina de maíz, que muchos conocemos, también hay que molerla, hay que pisarla, ¿sí?, al grano. Entonces, el tema es que eso nos habla de la persona y de la humanidad del Señor Jesús.
Es algo maravilloso saber de que Jesús, como dice también el profeta Isaías, fue molido por nuestros pecados. Amén. Él fue pasado por ese proceso. Él fue a la cruz. Él sufrió la muerte por cada uno de nosotros, para que entonces sí se pudiera obtener, ¿sí?, un grano capaz de producir verdadera harina. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a traer multiplicación, no va a generar más. Pero entonces el grano de trigo cayó en tierra, Jesús murió, y a través de eso trajo esta multiplicación de carácter espiritual, en donde cada uno de nosotros somos partícipes por la gracia de Dios de esta bendición. Somos nosotros el producto de esa harina tamizada, pisada, molida, ¿sí?, que es nuestro Señor Jesús. Y ahora, hoy en día, me estoy adelantando un poco, pero también podemos decir que somos partícipes de esa nueva naturaleza en Cristo. Y también podemos decir que nosotros, hoy en día, somos parte de esa harina. Amén. Ya lo vamos a explicar mejor. Pero ahí encontramos entonces la ofrenda de flor de harina, ¿sí? Representa la humanidad de Cristo. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, ¿sí?, es Dios y es hombre a la vez. Y digo es porque si bien Él murió en una cruz, resucitó el tercer día. Sigue siendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Lea el primer capítulo del Apocalipsis, donde Él habla de esto, que Él es el que murió, pero también Él resucitó. Así que ahora nosotros vivimos porque Él vive. Y Él es todavía, Él es el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. Esto es un golpe para aquellos unicitarios o aquellas personas que sostienen que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, y no hacen diferencia entre la persona del Padre y la del Hijo, quedando totalmente en desventaja en la interpretación bíblica y mostrando que ellos rondan el ridículo, en el sentido de que no pueden distinguir de la mano derecha, la mano izquierda de la mano derecha en lo que es interpretación bíblica. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que se hizo carne. Esto que proponen, esto que yo acabo de decir, unicitarios, dicen que Dios se manifestó en carne, y eso lo dice la Escritura, pero Jesús es Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, preexistente. Hay pruebas bíblicas, ahora no es el tema, para demostrar la preexistencia de Jesús. O sea que Él era el Cristo, Él era el Hijo de Dios antes de nacer de María. Amén. Entonces, ese preexistente Jesucristo, ese preexistente Cristo, nació. Dios se manifestó en carne. ¿Cuánto alaban al Señor? No podemos ahora tocar este tema de la triunidad. Es muy profundo, ya hemos hablado de algunas oportunidades de esto. Usted vaya ya a la página que tengo en Pastor Carlos de Betá, y tengo una lista de reproducción en YouTube que dice: cuidado con la levadura unicitaria. Hay varios videos, hay más de 10, no recuerdo cuántos hay, en donde se tocan estos puntos. De manera breve, para que usted los analice. Son videos cortos, prefiero hacer videos cortos y no muy extensos. Pero ahí puede encontrar muchas respuestas. Y los amigos unicitarios que no se pudieran estar viendo, ¿verdad? Entonces yo lo invito a que vayan allí, si tienen preguntas me las hagan. Estamos para eso. Es más, si quieren debatir, acá estamos. Acá estamos. Quieren un debate, lo hacemos público, lo hacemos. Yo he hablado con muchos pastores unicitarios, nunca se atrevieron a debatir, ¿sí? Bueno, aquí estamos. No hay que hablar tanto por ahí. Acá vamos a hablar cara a cara, y entonces ahí vamos a exponer los argumentos bíblicos necesarios para probar nuestras posiciones con respeto, con amor, ¿verdad? Como corresponde a los que sirven al Señor. Amén. Pero el tema es entonces que el Hijo de Dios se hizo carne. Amén. El Hijo de Dios se hizo carne.
la ofrenda de flor de harina, eso que el Padre dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién dio al Hijo? Dios, el Padre, el Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba con Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el Verbo? Jesucristo. Verbo que significa palabra, ¿sí? Entonces, Jesús estaba con Dios en el principio. Es un misterio, ¿verdad? Un poco profundo, no tenemos el tiempo para explicarlo con detalle, pero entendemos entonces por las Escrituras, y nada más que por las Escrituras, sin buscar ningún artilugio, ¿verdad?, retórico para tratar de explicar, ¿verdad?, y convencer a alguien fuera de las Escrituras. No importa lo que interpretó fulano, si menganos, históricos, y libros, y cosas fuera de la Biblia, no me interesan esas cosas, no nos deben de interesar. Nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios que Dios que dio a su Hijo, nosotros tenemos que creer que el Padre, el Dios eterno, entregó a su Hijo y le envió para que nosotros seamos salvos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, la flor de harina representa, simboliza la humanidad de Cristo. Pero fíjese que Jesús no solamente es hombre, también Dios. Hay en él, ¿verdad?, divinidad. Estábamos hablando de la preexistencia de Jesús. Él es divino, Él es eterno también. Un término poco comprensible para nuestras mentes finitas. Eterno es algo que no tiene principio ni fin. Jesús, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, no tienen ni principio ni fin. Dios es el único eterno. Y tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Amén. Son Dios. Bueno, no voy a entrar en los universitarios, a veces me obsesiona el tema, porque hay tantas formas de demostrarle lo equivocado que están. Pero no voy a caer en tentación ahora, no me quiero desenfocar de este tema. Amén. Entonces, el tema es que hay divinidad en Cristo, siempre la hubo, ¿sí? Pero la diferencia es que cuando Él se encarnó, ¿sí?, a la edad de 30 años comenzó su ministerio público, y dice la Escritura, nos informa tanto Mateo y Marcos, nos informan del bautismo de Jesús, y dice que una voz del cielo, el Padre hablando, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y Jesús, el Hijo amado, el cual el Padre tenía complacencia, estaba en las aguas del río Jordán, ¿sí?, para saliendo del bautismo con el cual lo había sumergido, y además Juan lo bautizó. ¿En el nombre de quién? Esa es otra preguntita que queda en el aire, ¿verdad?, para mis amigos unicitarios. Entonces, ¿en el nombre de quién bautizó Juan? Bueno, escribime, hablame y ahí hablamos. Y el tema es que Juan el Bautista lo bautizó, Jesús parado ahí en las aguas del Jordán, una voz del cielo hablando, el Espíritu Santo en forma de paloma reposa sobre Jesús. Por eso Jesús pudo decir que había sido ungido. Vamos a leer algunos versos más. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Gloria a Dios. Miren lo que dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Jesús está diciendo claramente que Él no era el Espíritu. El Espíritu estaba sobre Él. No sé si me estoy explicando. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí la palabra que comulga con lo que estamos hablando: me ha ungido. Me ha ungido. ¿Quién lo ungió? Al Señor, el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu del Señor. Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que cuando Jesús se es bautizado, se posa sobre él. Ese posarse de Jesús, del Espíritu de Dios en forma de paloma sobre la persona de Jesús, nos muestra un ungimiento.
¿Qué es un ungimiento? Es un derramamiento. ¿Sí? Es una asignación además. Pero es una capacitación espiritual para emprender una gran obra. Y lo que él iba a emprender Jesús, Hijo de Dios encarnado, pero todavía sin cumplir su ministerio público hasta la edad de 30 años, cuando él es bautizado, entonces allí él es comisionado a llevar a cabo su ministerio público, en el cual nosotros conocemos y sabemos que la obra cumbre y máxima de ese ministerio fue su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Amén. Entonces, ahora tenemos que ese ungimiento hizo que aquella ofrenda de flor de harina fuera algo más, que recibiera, ¿verdad?, esa divinidad que le proporcionaba la presencia del Espíritu Santo sobre él, ungiéndolo para esa comisión, para ese ministerio, ungiéndolo después de ser bautizado. Entonces Jesús a la edad de 30 años fue bautizado. Alguien me preguntó hace poco, ¿y por qué a la edad de 30 años? Bueno, porque nadie podía ser un maestro en Israel si no tenía 30 años de edad según la ley. Amén. Esa es la respuesta. Nadie podía ser un sacerdote ni podía ser un maestro en Israel si no tenía los 30 años de edad. Amén. ¿Por qué Jesús no realizó milagros antes? Porque no estaba la unción sobre él, de lo que estamos hablando. Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Ahí comenzó su ministerio del que estamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahí el Señor Jesús está hablando, ¿verdad?, algo que estaba escrito, ¿verdad? Estaba escrito, estaba profetizado en el antiguo pacto, y él estaba hablando de sí mismo a la vista de todos aquellos que le estaban escuchando. En la sinagoga, en el lugar donde estaba, entonces él leyó esto, mostrando en este día se cumplió esta palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, el ungido es él. Y precisamente ese es el significado de la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra que viene del griego que significa ungido. En el hebreo la palabra es Mashiach, que es Mesías, que significa lo mismo, ungido. Amén. O sea, nuestro Señor no es un Jesús cualquiera, es un Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el ungido. Así que mal bautiza a alguien en el nombre de Jesús nomás, porque Jesús puede ser cualquiera. ¿Y cuántos millones de Jesús hay en el mundo, verdad? Bueno, Jesús el Cristo. Pero la verdadera fórmula bautismal usted la encuentra en Mateo 28, verso 19, que dice: id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así hay que bautizar. Amén. Si alguien no es bautizado en esa manera, no pertenece al pueblo de Dios. No, pero yo fui bautizado en el nombre de Jesús, yo en el nombre del Cristo, yo en el nombre de Jesucristo, Jesús mismo ordenó, Mateo 28, 19, anótelo, memorícelo, cómo había que bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí tenemos que Jesús es el ungido por el Espíritu de Dios en el bautismo. Pero ese ungido llevó a cabo su misión, sanó enfermos, como estaba profetizado, abrió vista a los ciegos, libertó a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Predicó el evangelio de las buenas nuevas, hizo todo lo que nosotros encontramos en los evangelios y fue a la cruz. Murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y su ministerio sigue. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí en la tierra sigue su ministerio y en el cielo también. El ungido sigue estando a la diestra del Padre, dice la Escritura, como lo vio allí Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Sí?
cuando en aquella visión, cuando era apedreado, él pudo contemplar y ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Por eso más piedra le tiraron cuando él dijo eso. Pero el tema es que Jesús cumple un ministerio en la tierra. ¿Cómo lo cumple, pastor? A través de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Usted y yo somos el cuerpo del Señor Jesús. ¿Lo creen? Debemos de creer en estas cosas, porque si no las creemos estamos perdidos. Amén. Y como iglesia del Señor Jesús continuamos su misión aquí en la tierra, haciendo las mismas cosas que Él hizo durante su ministerio público. O por lo menos eso debería de ser así. Nosotros tenemos que creer que esa es nuestra comisión. La comisión que Él dejó dicho de que los que fueran bautizados hablarían nuevas lenguas, los que fueran sus discípulos hablarían nuevas lenguas, sanarían enfermos, harían milagros, echarían fuera demonios. Amén. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Con lo que Él hacía, a nosotros nos corresponde hacerlo. ¿Usted lo cree? Bueno, vamos a ponernos a echar fuera demonios. Vamos a ponernos a sanar a los enfermos. ¿Lo creen? Esto es creer. Ahora, si usted no cree, no va a hacer nada de estas cosas. Pero cuando usted lo cree, usted lo va a llevar a cabo. Cuando uno cree, hace algo, acciona esa fe, tiene fe, lo cree, no espera que el pastor ore por un endemoniado, no espera que el evangelista ore por un enfermo, va y ora y sana al enfermo. ¿Lo creen? Ahora el problema es que a veces usted no cree en sí mismo. Pero si Dios estableció esto es porque Dios cree en nosotros. Y ahí está el problema de la falta de acción de la iglesia. A veces formamos parte de la iglesia que no cree en todas las promesas de Dios por la sencilla razón que no cree en sí misma. Cuando alguien no cree en sí mismo, está perdido. Si usted no cree que puede realizar bien el trabajo que le encomendaron allí donde está laborando, entonces usted no cree, no lo va a hacer, va a decirle a su patrón, a su jefe, le va a decir, mire, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no creo que lo sé hacer. Bueno, pongamos a otro. Usted no cree, pero cuando usted cree, usted dice, sí, yo lo voy a hacer. Usted está creyendo en usted. Amén. Algo así es este asunto de la fe. Si usted dice, no, yo no me siento lo demasiado capacitado, entendido en las Escrituras, lo suficientemente limpio para orar en el nombre de Jesucristo, yo no soy capaz de poner la mano sobre un enfermo porque yo no sé, no me siento yo en esa posición, lo veo muy lejos, yo más bien prefiero llamar a alguien que me venga a apoyar. No, querida hermana, querido hermano, usted como iglesia de Jesucristo ha sido encomendada por el mismo Señor para hacer estas obras, para sobre los enfermos poner sus manos y estos van a sanar. Sobre los endemoniados reprender al demonio y los demonios van a huir, se van a ir. Amén. Esto es el trabajo de la iglesia. Por eso el Señor Jesús sigue trabajando a través de su cuerpo aquí en la tierra, cumpliendo su ministerio. Por eso yo le invito a que usted crea, que creamos a qué Dios nos ha llamado. No tenemos que pedir permiso a nadie para ir a orar por un enfermo. A mí no me tiene que decir, pastor, voy a orar por un endemoniado, ¿me da permiso? Gloria a Dios, voy a decir yo. Vaya, eche fuera todos los demonios que pueda. Hay muchos sueltos. Átelos, repréndalos, échalos fuera en el nombre de Jesús. Envíelos al abismo. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un evangelista. Tiene que ser una persona de fe. Amén. Hágalo. Ore por los enfermos, eche fuera a los demonios, predique el evangelio. Pastor, ¿necesito una licencia para predicar? No. En lo absoluto. ¿Y cuándo voy a predicar en el púlpito? Eso es otra cosa.
predicar en la calle, lo he hecho en la calle, en las plazas, en los mercados. No crea que yo estudié un día y estoy capacitado para predicar en público. No. ¿Cómo comencé a predicar en la calle, hermanos? Repartiendo literatura, golpeando puertas. Me encontraba con católicos, testigos de Jehová, mormones, satánicos, qué sé yo, espiritistas, de todo. Y yo era nuevo en el Evangelio. Y tengo un pastor que, gracias a Dios, nunca nos puso ningún tipo de barreras. Yo salía con los jóvenes. Les decía el pastor, voy a salir con los jóvenes a predicar en la calle. Él no organizaba nada para que nosotros lo hiciéramos. Los jóvenes organizábamos nosotros mismos. Y salíamos a predicar, íbamos todos los sábados a predicar y a evangelizar. Cuando teníamos la oportunidad, yo a nivel personal, solo, tenía un trabajo, vendía cosas en la calle, que me permitía hacerlo. Entonces, le hablaba a la gente y le vendía lo que vendía. Pero en ese hablar, me iba capacitando, iba leyendo, me iba preparando, iba buscando respuestas a las preguntas que oía. La gente pregunta y dice, y esto y el otro. Y entonces uno se ve forzado a prepararse, a hablar. Usted se va a encontrar con solo Jesús, adventistas del séptimo día, se va a encontrar con mormones, testigos de Jehová, se va a encontrar con una innumerable fauna cristiana. ¿Sí? Pero usted va a estar preparado. ¿Preparado? ¿Para qué? Para dar una respuesta cabal, cierta, y para que las personas empiecen a oírle a usted. Que lo que usted habla tiene sentido, porque el sentido se lo dan las escrituras que lo están respaldando. Por eso es muy importante conocer la escritura. Amén. No lo va a dejar a usted avergonzado el Señor cuando predique el Evangelio. Vaya y predique el Evangelio. Háblele a las personas, porque esa es la labor del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, porque también el cuerpo del Señor está ungido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Señor tiene un ministerio público allá en el cielo. ¿Qué está haciendo ahora, pastor? Él está intercediendo por nosotros. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya lo hemos enseñado. Mire la carta a los Hebreos. Ahí va a encontrar lo que significa el sacerdocio de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es Melquisedec. Aquel al cual Abraham le dio los diezmos. Se le había aparecido Melquisedec y Abraham voluntariamente le dio los diezmos de todo. Amén. Ese es el verdadero sacerdocio. Después fue introducido por Dios en su plan el sacerdocio levítico, el de la ley. Pero antes de la ley, Abraham tenía un sumo sacerdote, al cual le rendía cuentas Melquisedec. No había ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No había ley. Abraham no conoció los 10 mandamientos. Señores adventistas, Abraham no conoció los 10 mandamientos. Ni conoció el 4º mandamiento que ustedes tanto énfasis hacen. ¿Sí? A la ley y al testimonio. Y a los que no hablaron seguro conforme a eso es porque no les ha amanecido. Abraham no conoció los mandamientos. Ni siquiera Isaac. Ni siquiera Jacob, ni siquiera los hijos de Israel o de Jacob, luego Israel. Ninguno de ellos conocieron los mandamientos. Ellos tenían una guía. La ley de Dios, que es eterna, es verdad, estaba inscrita en sus corazones como lo está hoy en los nuestros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fue introducido por un tiempo temporal el sacerdocio levítico, que concluyó cuando el grano de trigo cayó en tierra. ¿Cuántos alaban al Señor?
cuando todo ese sistema quedó obsoleto, cuando ese templo fue destruido y ya no servía más para nada, porque Dios mismo permitió que el templo en Jerusalén en el año 70 de la era cristiana fuera destruido por los ejércitos romanos. No quedó piedra sobre piedra como el mismo Jesús profetizó. Amén. No servía para nada. ¿Para qué? Algunos todavía están esperando un templo. ¿Para qué? Digo yo. No, es que tienen que volver los sacrificios para los judíos. Eso sería una vergüenza, sería un retroceso en la gracia divina. La única forma de salvación, el único camino de salvación fue siempre, es y será el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo por sus propias obras, ni por medio de otro sacrificio que no sea el sacrificio del Señor Jesús. ¿Para qué? Otro templo nuevo. Y para eso piden plata también. Ni un centavo para algo que no sirve para nada, que solo va a enriquecer el bolsillo de algunos. No, querida hermana, querido amigo, si usted tiene clara la palabra de Dios, las escrituras, si usted las estudia, nadie lo va a engañar. Amén. Nadie lo va a engañar. Entonces tenemos que Jesús tenía esa misión. Y entonces en la persona de Jesús tenemos esta mezcla de la que estamos hablando, de la que encontramos, de la ofrenda de flor de harina con el aceite que representa el Espíritu de Dios. Amén. Y en este lodo que prepara para curar al ciego, o sanarlo al ciego, operar ese milagro, tenemos lo mismo. Nosotros somos hechos de barro. ¿Cuántos lo creen? Aunque veo que hay siempre gente que se cree piedra preciosa, oro, plata. Y no vaya usted a sugerir otra cosa, porque si no se ofenden. Se creen tan grandes, intocables. Abunda de esta gente en este mundo, hermano. Y lamentablemente a veces en las iglesias también se manifiestan este tipo de cosas. Nadie les puede decir nada porque ¡wow! Me dijo así. ¿Quién eres tú? ¿Aló? Oro, plata, piedra preciosa. ¿Qué soy yo? Oro, plata, piedra preciosa, barro. Somos barro, ¿sí o no? Somos barro. Si tuviéramos más conciencia de lo que somos, cuán mejores seríamos. Pero si hay algo bueno en nuestra vida, obviamente no es el barro en sí lo que nos valoriza, sino la presencia de lo divino, de lo precioso, del verdadero oro, de la divinidad de Cristo. Si hay algo bueno en cada cristiano, es que somos compuestos, mezclados. ¿Por qué? Porque lo divino del Señor Jesús un día entró en nosotros y nos hizo esa mezcla. Ahora somos la mezcla del barro con el aceite, como la mezcla de ese lodo con la saliva del Señor. Y allí el Señor le aplicó ese ungüento en los ojos del ciego y él recibió la vista. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa mezcla curó al ciego. Ese ungüento. Ahora también nosotros somos lo mismo. Si hay algo bueno en ti, mi hermana, mi hermano, algo digno de reconocer, de valorar, es la presencia del Señor en ti. Si hay algo bueno que usted puede mirar en mí, solo lo va a encontrar en lo que yo tenga de Cristo, porque lo demás no sirve para nada. ¿Me explico? En mi humanidad no va a encontrar nada bueno. Lo va a encontrar en lo que tenga de Cristo. Lo mismo ocurre con todos. Si hay algo bueno en la iglesia, no es el ser humano en sí mismo, porque el ser humano está totalmente perdido, ¿sí? Muertos en delitos y en pecados. La naturaleza humana hoy ha sido desechada por Dios a consecuencia del pecado.
Pero ahora Dios, en su gracia y su misericordia, hizo esta mente. El Espíritu de Dios nos tocó. El Espíritu de Dios entró. El Espíritu de Dios nos está mezclando y nos sigue amasando. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como el Señor amasó ese barro, lo mezcló bien antes de ponerlo en los ojos del ciego. Si el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo lo hace eso el Señor, pastor? El Señor lo hace a través de su palabra. Vamos a buscar un verso más. Vamos a buscar en Mateo 4:4. A ver quién lo tiene rápido. Y Juan 6:63. Aquí que me ayuda. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Señor, vivirá el hombre. El pan sirve para el cuerpo, pero la palabra de Dios para el alma, para el espíritu. Amén. ¿Y Jesús qué dijo en Juan 6:63? Las palabras, como dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que alguien escucha la palabra del Señor, está recibiendo espíritu y vida. Amén. ¿Cómo no voy a venir yo a las reuniones? ¿Cómo voy a quedar en mi casa viendo la televisión? ¿Qué voy a ganar mirando el fútbol, la novela? ¿Qué voy a ganar reuniéndome con familiares? En desmedro de venir a recibir espíritu y vida. ¿Qué voy a ganar yendo al trabajo? $1 más, pastor, que no necesito, claro. Pero si recibes espíritu y vida, vas a recibir algo que no vas a poder comprar nunca con $2. Cuando recibes espíritu y vida, como es la palabra del Señor, entonces vas a recibir el conocimiento de Dios, vas a recibir el poder de Dios, vas a tener conocimiento del plan de Dios. Los tiempos van a ser breves para tus bendiciones. Los caminos van a ser más cortos que los que se requiere cuando una persona busca guiarse a sí mismo, porque no recibe la palabra de Dios. Por eso hay tantas personas dentro de las congregaciones que siempre caen en el mismo agujero, en el mismo pozo, vez tras vez, quedan empantanados, quedan allí pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra que es espíritu y es vida. Han conocido al Señor, pero van de problema en problema. Y pastor, ¿qué le pasa? No, me pasó esto y me pasó lo otro. ¿Y por qué? Porque no recibes la palabra. Y si la escuchas, no la atesoras, no la crees. Porque todo esto depende de creer. Si usted cree que lo que yo estoy hablando ahora es mentira, usted no va a ser bendecido nunca. El pastor dice eso y qué sé yo. Los evangelistas dicen lo otro. La palabra va a surtir efecto en la vida de aquellos que la reciban, que la creen, que la ponen por obra. Amén. Usted puede escuchar 100 millones de veces que Cristo sana, pero si usted no lo llega a creer, nunca va a ser sano. Usted va a encontrar muchísimas promesas de la Biblia, pero si usted no las cree totalmente, no cree en ellas incondicionalmente, no va a ocurrir. Pero está escrito, pero hay que creerlo. Amén.
Y cuando alguien cree, actúa de acuerdo a su creencia. Cuando alguien verdaderamente cree, entonces su vida empieza a reflejar lo que cree. Porque cuando alguien cree algo, va a empezar a pensar de acuerdo a su creencia. Y cuando alguien cree y piensa en armonía con la palabra de Dios, va a empezar a vivir y a manifestar su creencia. Cuando alguien cree de verdad, su vida cambia. Cuando alguien cree lo que escucha en la iglesia, lo pone por obra. No lo dice, bueno, esto no es para mí, es para otro. Cuando alguien piensa así, entonces Dios no te habló a ti. No lo necesitas. Por eso nada va a ocurrir. Nada va a pasar. Pero cuando nosotros creemos, pero es Jesús el que tiene que hablarme. Jesús tiene que aparecerse un día al pie de tu cama, resucitado delante de tus ojos, para que creas. Muchos actúan como Tomás, que si no veo las heridas en su mano y en su costado, no voy a creer. Tomás tenía que ver para creer. No le creyó a sus compañeros, que le dijeron, el Señor estuvo con nosotros, y él dijo, no, yo no voy a creer hasta que no vea sus heridas. Ahí tenemos el primer incrédulo en la era cristiana. Uno de los discípulos del Señor, Tomás. Acá no hay ninguno, ¿verdad? Como Tomás. Pero ahí lo tenemos, ahí lo encontramos. La incredulidad. ¿Qué problema es la incredulidad? Cuando no se cree. Mira, hermano, si usted viene acá y me está escuchando a mí, escucha a los hermanos que traen una palabra, una enseñanza, tiene que creerla. Por la sencilla razón que lo que se está hablando no lo estamos haciendo en nuestro propio nombre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Eso significa que no porque yo diga en el nombre de Jesús como un lorito, con el nombre de Jesús, no, eso no valida nada. Lo que valida es que estamos actuando en representación de Jesús. Eso significa hacer algo en el nombre de Jesús. Como embajadores de Cristo, en lugar del Señor. Como los discípulos que le dijeron a Tomás, el Señor se nos apareció, se reunió junto con nosotros. Ellos ahí estaban hablando en el nombre de Jesús. Y Tomás no lo creyó. Sin embargo, cuando alguien cree, entonces las cosas van a funcionar. Una vez un hermano me dijo, me había pedido oración por alguien en otro estado que estaba enfermo y una enfermedad ya terminal. Me dijo, pastor, oremos por fulano de tal, que es un amigo mío y que está allá en las últimas. Y no sé qué, le digo, ¿es cristiano? No, me dice. Bueno, pero oremos. Oramos. Al tiempo, me acordé, ya no mencionó más el tema, él me dijo, yo le digo, hermano, ¿qué pasó con su amigo? Estamos arriba, en ese entonces. ¿Qué pasó con su amigo? No funcionó la oración, pastor. No funcionó la oración. Así no, se murió. No funcionó la oración. La oración funciona cuando hay fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted cree, la promesa de Dios va a actuar en su vida. Se va a reflejar, lo va a ver. Pero si usted no cree, entonces difícilmente va a obtener una bendición espiritual. Aunque Dios en su misericordia a veces nos da cosas que nosotros ni pensamos recibirlas a pesar de nuestra incredulidad. Es tan bueno el Señor, ¿no lo creen? El barro funcionó. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Conocía la operación del Espíritu. Juntó los ojos del ciego y le dio una orden. Que para que funcione también, el ciego tenía que obedecer. Ve al estanque de Siloé. Si el ciego no iba, se iba a quedar ciego. Allí lávate.
¿Y él qué hizo? Preguntó, ¿por qué tan lejos me mandas? Parece ser que ellos estaban ahí, o algunos comentaristas dicen que estaban en el estanque de Betesda, cerca. Otro estanque. Había agua también. Podía haberse lavado en cualquier grifo, ¿verdad? O cualquier lugar donde con agua. Pero no, Jesús le dijo, en el estanque de Siloé. Y él lo creyó. ¿Por qué lo creyó? Porque fue. Cuando tú crees, haces lo que te dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no crees, Gloria a Dios. Aleluya. no vas a creer en Dios, ni en Jesucristo, ni en la iglesia. Te van a decepcionar los hombres, no vas a creer en el pastor, ni en su prédica, ni en lo que hablan los hermanos, no vas a creer en nada. Porque la incredulidad es así, crece, crece, crece. Pero cuando nosotros creemos, vemos el milagro, vemos la bendición. Amén. Creer es la clave. El ciego fue a Siloé. ¿Por qué? ¿Por qué no a Betesda le quedaba más cerca, según dicen los comentaristas? Porque en el Siloé era un estanque especial. Allí ocurrieron muchas otras cosas relacionadas con los hijos de Dios. El estanque de Betesda era un Betesda donde iba, otro día vamos a hablar del estanque de Betesda, iba gente pagana, de cualquier condición, de cualquier tipo de fe o no fe. Era donde estaba aquel paralítico de 40 años, ¿recuerdan? ¿Y qué pasaba en ese estanque? Que de tanto en tanto un ángel, parece ser, revolvía las aguas, y el primero que llegaba se sanaba. ¿Y quién iba a ser el primero que llegaba ahí? El que corría rápido. ¿Y qué era el pobrecito paralítico? 40 años ahí, creyendo que algún día alguien lo podía llevar primero. Pero ¿quién te va a llevar primero? Si cada quien ahí peleaba por su vida, peleaba por su propia recompensa. No tenía mucho de bueno ese estanque de Betesda. Imagínense la estampida cuando se removía el agua, todos estaban ahí al pendiente y el pobre, uno iba, otro iba por allá, otro le pisaba la cabeza a otro. Yo creo que así sucedía, aunque la Biblia no dice exactamente eso, pero si era el primero que llegaba, se sanaba y se zambullía allí cuando se movía el agua. ¿Qué haría usted? ¿No saldría corriendo también o le diría, bueno, mira, tú estás 40 años aquí, yo te voy a llevar primero? La gente no hace eso. ¿O sí, me equivoco? En la fila de los cheques, de la comida o de lo que sea que recibe la gente, usted le dice, no, mira, pasen todos ustedes delante mío porque ustedes lo necesitan más que yo. ¿Hace así? Bueno, no había mucho de bueno en esta, a mi entender, si analizamos fino. Pero en el Siloé, sí. Y ahí fue el ciego, obedeció, creyó, con los ojos llenos de barro. Fue ahí, se lavó los ojos y vio. ¿Podemos darle gloria a Dios? ¿Podemos decir gracias, Señor, porque un día me diste la vista? Porque yo que era barro y no veía nada y que vivía en las tinieblas y estaba en la oscuridad. Hoy en día la luz se hizo en mí, porque tú entraste en mi corazón. Un día oí la palabra y la oí con fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora esa palabra actuó y recibí luz. Puede darle gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. La hora ha pasado, como siempre. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Si algún amigo nos está viendo allí en el video y desea rendir su vida a este Jesucristo del que estamos hablando,
se requiere de fe. Tú tienes que creer que por sobre tus desgracias personales, sobre la culpa que les atribuye a los demás, sobre todas las situaciones que pudieras estar viviendo, por oscuras, por negras, por terribles que sean, Jesús te está llamando. Escucha con fe, recibe la palabra, créela. Hay un plan y un propósito de Dios para tu vida. Créelo. Cree que Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es la luz del mundo, Él es el que se va a meter en ti y ese lugar de oscuridad que está en ti se va a disipar. La luz va a resplandecer. Tus ojos lo van a mirar, van a ser vistos diferentes. Ya no van a ser ojos que muestran tristeza, dolor, vaciedad. El gozo y la alegría comienzan en toda alma que reciba a Jesús. Porque comienza una vida nueva. Pero hay que creer. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Hay que creer. Es muy difícil que se resuelva esta situación conmigo, pastor. Ya lo intenté de muchas maneras. ¿Lo intentaste tú? Déjalo que haga el Señor. Claro que cuando intentamos nosotros, a veces fracasamos, ¿no? Deja que Dios obre en tu vida. Cuando creemos, dejamos que Él haga. Le damos completa libertad a Él. Haz como tú quieras, Señor. No como a mí me parece, no como mis preconceptos, no como mi idea. Es que yo, pastor, a mí me enseñaron a mí por muchos años de una manera. Abre tu mente, abre tu corazón. Abre tu mente y tu corazón. Un día yo descubrí que me enseñaron mal. Algunas cosas me las habían enseñado mal. ¿Me enojé? No. Le di gracias a Dios y dije, bueno, voy a abrir mi mente a la verdad, a la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a darme un poquito más de paciencia, que yo soy muy impaciente. Un poquito nada más, pero me empezó a dar. Soportar muchas cosas, aguantar muchas cosas. A comprender, a entender la condición humana, porque empecé a mirarme a mí mismo y digo, sí, yo soy falible, yo soy imperfecto, ¿qué voy a esperar de los demás? Perfección, no. Si el único perfecto es Dios. Empecé a abrir mi mente y mi corazón. Y le doy gracias a Dios que de a poquito el Señor sigue haciendo la obra. Algo me tengo que ocupar de hacer es no impedirse, permitir que el Espíritu Santo vaya ensanchando el entendimiento y ver las cosas desde otro ángulo. No, desde el ángulo que siempre sopa. Siempre sopa, no sé si me explico. A verlas diferentes. Digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedo comprender, entender de que tan falible soy yo como todos. Y todos como yo. Pero si hay algo bueno en nosotros que somos barro, lo bueno está en tu divinidad, en tu persona, que ahora está en nuestros corazones. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Puede darle gracias a Dios porque Cristo está en su vida? ¿Siente usted la obra de Dios en su corazón? Lo está viendo a través de su vida, cómo Dios va cambiando, ha ido cambiando su manera de pensar, de actuar, de hablar, de vivir, de vestir. Cómo Dios lo ha estado haciendo. A veces no nos damos ni cuenta, pero ahí Dios nos ha estado con amor guiando, su Espíritu influyendo, hablándonos, dirigiéndonos. El barro con la saliva,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La saliva del Señor, mezclada con el barro, algo poderoso. Poderoso. Y si hay alguien enfermo en esta hora, le digo que aplique este ungüento, pomada, como quiera llamarlo, en su vida, en su cuerpo. Si hay algo poderoso en el universo es eso. No puede haber un ungüento más poderoso que el barro con la saliva del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, levantemos una mano, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, tú estás en nuestra vida, nos estás hablando, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada hermana y hermano ahí presente en este lugar y aquellos que están viendo, van a ver este video, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Decimos, el ungüento del barro y la saliva es poderoso y lo aplicamos en nuestra vida. Si hay alguien que nunca lo ha hecho aún, Señor, ahora tócale, Señor. Esa palabra se una con el barro para provocar esto maravilloso, divino. Oh Señor, que tu gracia nos ha dado nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuevas vidas. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Que esta palabra, Señor, sea asimilada en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Que guardemos, Señor, esta palabra y la removeremos, Señor. Que la mastiquemos para que dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Son sanos los enfermos en el nombre de Jesús. Declaramos salud, bendición, liberación ahora, Señor. Obra, Señor, en los corazones de fe, Señor, con fe en tu promesa, en tu palabra, Señor. Ahora te doy gracias, Señor. Mi alma te bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.